Buenas, 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 buenas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tonali Magaña y esto es Voz de Bosque. Hoy vamos a estar grabando un capítulo que tiene que ver con la aversión y el título de este capítulo es Fuentes de dolor e infelicidad. Vamos a arrancar básicamente con esta temática. Hay una palabra por ahí que ahorita les voy a compartir, que muchos de ustedes seguro no la han escuchado, pero nos trae a lo que es básicamente el malestar, el dolor, aquello que no nos hace sentir de alguna manera bien. Sí, entonces arrancamos con este programa. Es el podcast número 6. Estamos emocionados, nos encontramos emocionados. Nos habíamos tardado un poco en sacar este capítulo. Trago saliva mientras les comparto esto, porque mientras voy haciendo estos capítulos y estas series de grabación, me voy dando cuenta también que es un proceso de autoconocimiento, de trabajo, de aceptación, ¿no? Y sinceramente les comparto, pues no es sencillo hacer estos capítulos por varios factores, ¿no? Pero precisamente de aquí vamos a partir para platicar sobre esto que son las fuentes de dolor e infelicidad, ¿sí? Que puede venir de todo aquello que nos genera aversión. Si no has escuchado la palabra aversión, no voy a ver la RAE, ahorita la Real Academia de la Lengua, para describírtela, pero te la voy a escribir de una manera muy sencilla. Es todo aquello que nos genera infelicidad, aquello que nos genera desagrado. Si viste la película Intensamente, Inside Out, que si no la has visto te la recomiendo ampliamente, hay un personaje que es verde, que se llama Desagrado, y precisamente es esta vocecita que vive ahí adentro de nosotros arriba, ¿no? En la mente, ¿no? Y le desagrada el brócoli, le desagrada cierto tipo de personas, levantarse temprano, que le digan qué hacer, ¿no? Eso es un poco la aversión, ¿no? Es esta sensación, emoción que vive dentro de nuestro cerebro, de nuestro cabina o cuarto de control, en donde se toman todas las decisiones, y desafortunadamente ahí habita la aversión, ahí vive el desagrado, ahí vive la frustración, ¿no? Entonces arrancamos precisamente con esto. ¿Qué son aquellas cosas, fuentes de dolor que pueden generarnos pues malestar? Pues esto obviamente va a depender de cada uno de nosotros. Todos tenemos cosas, vivencias, experiencias que nos generan un dolor, ¿sí? Nos generan desagrado, nos generan ganas de no experimentarlo, ¿no? Como esta cuestión de like o no like, ¿no? Likes y dislikes, ¿no? Las cosas que me gustan, que no me gustan, ¿no? ¿Y por qué arrancamos hoy con este programa? ¿Por qué decidimos que este programa tocara esta temática del día de hoy? Hace unos días estaba por ahí reflexionando, me dirigía hacia un lugar específico, ¿no? Y iba pensando sobre mi propia experiencia de vida, sobre mi carrera, sobre mis decisiones, mis experiencias de trabajo, mis experiencias laborales, ¿no? Y sobre todo yo creo que sobre lo que también tal vez las metas que no he logrado, ¿no? Aquellas metas que me he puesto que de alguna manera no he logrado, ¿no? Y quisiera encontrar un documento por ahí que me encantaría compartirles para esta grabación. Trataré de hacer la memoria porque es un documento que es más o menos de 2004, que me lo dio un maestro de composición y hablaba precisamente sobre la temática que tocamos hoy, el día de hoy, que son las fuentes de dolor e infelicidad, ¿no? Hablaba sobre dos cosas en el mundo profesional. Una era la envidia y otra era los celos, ¿sí? Y conforme yo hace unos días les decía que estaba reflexionando sobre esto, sobre estas experiencias de vida, cosas, metas que tal vez no he logrado, ¿no? De repente estaba pensando y acordándome de ese documento y este texto, ¿no? Y estaba dándome cuenta que hay áreas de mi vida en donde todavía tal vez no me siento
pues tal vez todavía satisfecho, aunque tengo bastantes áreas de mi trabajo, ¿no? Tengo varias profesiones, muy afortunado soy de tener varias profesiones, de que me va bien en mis profesiones, ¿no? He logrado cierto reconocimiento en cada una de ellas de alguna forma, ¿no? Pero creo que como a todos nos suele suceder, en algún momento nos cuestionamos, ¿no? Hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, cuáles son las metas, que si las hemos alcanzado o no, ¿no? Entonces estaba pensando en esto y surgía una sensación de la cual me agradezco mucho en este momento de atender, ¿no? Es como cuando vamos al psicólogo o al psiquiatra o con nuestro terapeuta de más confianza, ¿no? Y atendemos por fin eso que no hemos querido atender, ¿no? Y nos duele, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo estaba pensando? Dije, ok, no les voy a contar completamente al 100 porque lo vamos a ir desentramando, pero pensaba, hay cosas que todavía a mí creo que me molestan o me duelen tal vez de una forma, ¿no? O me hacen sentir como que no he logrado estos grandes achievements, ¿no? Metas, logros. Sí tengo algunos que soy, sinceramente, me siento agradecido, pero hay otras que me gustaría tener. Entonces pensaba cómo se dan estas sensaciones de envidia, ¿no? En las carreras, ¿no? Profesionales, ¿no? O de comparación sobre todo, ¿no? Es que fulano hace, yo no hago, mira en dónde va él, mira dónde va Mengano, ¿no? Yo debería estar aquí, esta persona debería estar allá. Pero afortunadamente me he dedicado mi última vida o mi última etapa de mi vida bastante al trabajo personal y al autoestudio, ¿sí? Que me siento agradecido, ¿sí? De que estoy atendiendo estas cosas. Y si tú de alguna manera te vibra lo que te estoy compartiendo o te resuena algunas cosas en donde dices, bueno, hay metas que todavía no he alcanzado, hay personas que me hacen sentir de una forma, ¿no? Que de alguna manera me conectan con emociones mías que creo que necesitan trabajo, ¿no? O siento que personas han logrado más que yo. Te invito a que descubras estas cualidades que hay dentro de ti, ¿no? Y vamos a hablar precisamente de esta temática que es esa repulsión que se siente a una persona en especial, ¿sí? A un objeto o una serie de cuestiones que nos generan dolor, ¿sí? Ya sea que nos generan dolor o pues nos pueden generar tal vez infelicidad, ¿sí? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lidiamos con esa repulsión, con ese dolor? Una de las cuestiones, sí, y lo voy a decir, les voy a contar una pequeña anécdota, ¿sí? Es una cita de un sabio por ahí que lo expresa de una manera maravillosa. Dice, si siempre buscas el placer, evitas el dolor. Siempre buscas la felicidad y la paz. ¿No ves, acaso, que es tu búsqueda de la felicidad lo que te hace sentir miserable? ¿Sí? Es muy interesante. Lo vuelvo a leer nada más para que se asiente ahí en tu mente, ¿sí? Siempre buscas el placer, evitas el dolor. Siempre buscas la felicidad y la paz. ¿No ves que es tu búsqueda de la felicidad lo que te hace sentir miserable? Inténtalo al revés. Sé indiferente al dolor y al placer sin pedir ni rechazar nada. Presta toda tu atención al nivel en el que yo soy está presente de forma intemporal. ¿Qué quiere decir esta última parte de esta reflexión? ¿Sí? Nos invita a ver las cosas de otra forma, tal vez a evitar esta búsqueda constante de la felicidad, ¿no? En donde todo el tiempo estoy buscando ser feliz, ¿no? Y como esto es básicamente imposible, ¿sí? Lo que va a pasar es que en algún momento voy a sentir ese no encuentro con la felicidad, voy a sentir ese displacer, ¿sí? Y ahí es donde voy a empezar a sentirme incómodo, inquieto, porque no estoy logrando aquello que quiero lograr, ¿sí?
porque tal persona no es como yo esperaría, porque tal persona no me reconoce, porque no se reconocen mis logros, mi esfuerzo, porque la gente no me valora, porque no me invitan, porque a mí no me dijeron, ¿sí? Porque no me toman en cuenta. Cualquier cuestión, ¿sí? Entonces, o porque, no sé, tal vez una persona me hizo algo, ¿sí? Y ahí empiezan esas, pues precisamente estos gires, ¿no? Reflexivos, ¿no? Que a lo mejor nos hacen sentir de una forma no muy agradable, ¿no? Eh, lo que nos invita a esta última parte de esta frase es a, de alguna manera, ¿sí? Ser indiferente en nuestro propio discurso interno, ¿sí? A ese displacer, ¿sí? No quiere decir necesariamente que no lo validemos, que no nos demos cuenta que está ahí, que pensemos que no existe, ¿sí? Pero ser indiferentes al dolor, ¿sí? Y ser indiferentes incluso al placer, ¿sí? O sea, permitirnos que el placer exista, permitirnos que el dolor exista de alguna forma, ¿sí? Pero no apegarnos a ello, ¿sí? Hay una palabra que es la palabra que les quería compartir, que seguramente no han escuchado, sí, que se dice así, se pronuncia dvesha, que viene del sánscrito, ¿no? Y más allá de hablar de filosofía, de hacer este podcast muy clavado con la filosofía, es precisamente representa dvesha, ¿sí? Esta repulsión, ¿no? Que podemos sentir a un objeto, a una persona, a algo que sea fuente de dolor o infelicidad de nosotros. Eso es dvesha, ¿sí? O sea, lo voy a decir de otra forma, es el apego, ¿sí? De alguna manera hacia aquello que es que nos genera displacer. Es el apego. A veces lo voy a contar de otra forma para ver si me entiendes, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando una persona no nos cae bien, ¿sí? Y nos la pasamos hable y hable de esta persona, ¿sí? O el ex, por ejemplo, que nos hizo alguna cosa y nos la pasamos hable y hable del ex, ¿no? Hable y hable de la amiga que nos trató mal, hable y hable el amigo a lo mejor que no nos contesta, que no nos ve, que lo que tú quieras, ¿no? Y llega a tal grado, sí, que esta persona no está ya en nuestras vidas, ¿sí? Y lo traemos a nuestras vidas porque no paramos a hablar de esta persona. No paramos de hablar de la situación. No paramos de hablar de mira lo que hizo el vecino, mira. Y aunque esto pueda, de alguna forma, porque somos humanos, ¿no? Pueda generar cierto tipo de placer, o sea, hablar de los otros, ¿sí? También hay algo muy real que es un apego el que tenemos, ¿sí? A contar estas versiones o hablar de otras personas y hablar de nuestra versión, a veces incluso convirtiéndonos en víctimas, ¿no? Si te interesa esta temática de la victimización y la desesperanza, te invito a ver escuchar el podcast número 4, donde se cubre precisamente el victimismo. Pero en este caso estamos hablando de la aversión, ¿sí? Y la aversión es de alguna manera como un apego, ¿sí? Pero en reversa, ¿sí? No el apego amoroso, no el apego a una persona que quiero, a mi mascota, a mis amigos que quiero mucho, que me hacen sentir bien, a mi novia, a mi novio, ¿sí? A mis cosas, a mis gustos. Es un apego como en reversa, es un apego malsano, ¿sí? Que genera aversión, que me genera sufrimiento. Este apego no sano, ¿sí? Que me genera dolor, ¿sí? Me genera infelicidad. Ahora, te lo voy a explicar de otra forma. Un apego insano, ¿sí? Vesha, este apego insano que genera dolor, ¿sí? O infelicidad, aquello que no me gusta que me hagan, aquello que no me gusta que me digan, ¿sí? La problemática aquí no es lo que ocurre, ¿sí? No es que me digan, no es que me hagan, es el apego que yo genero a esa
problemática, aquello que puede ser bueno o que puede ser malo, ¿sí? Eh, digamos, esta versión, ¿no? Muy humana, ¿no? De es que es bueno o es malo lo que me hizo, es que es muy mala esta persona conmigo, esta persona me trata es de esta forma, ¿sí? Nos genera un apego y nos genera una historia, ¿sí? Y genera también una visión dualista de la vida, o sea, que si esto es bueno o esto es malo. Las cosas simplemente son, ¿sí? Simplemente son, y nosotros nos encargamos de ensalzar y ponerles nuestros propios tintes y nuestros valores éticos y morales. Claro que existe lo bueno, claro que existe lo malo. No se trata de desacreditar estas cosas que ocurren, sí, pero se trata de ver también cómo es que nosotros sufrimos, sí. Y lo que estamos tratando de, precisamente con estos podcasts, es de, creo, desarrollar en el escucha, ¿no? La capacidad de evitar de alguna manera o de mejorar la sabiduría en el escucha, la autoconciencia. Creo que precisamente en la investigación de este podcast, ¿no? Topé con algunas fuentes por ahí y con algo muy específico que creo que siembra y sienta, más que siembrar, sienta eh, aquello que me hace sentir completamente feliz y me da gusto porque estoy atendiendo estas partes de mí que yo no quiero sufrir. No quiero sufrir porque me siento menos, no quiero sufrir porque te tengo envidia, no quiero sufrir porque me hace sentir inferior. No, son cosas que yo ya de alguna manera deseo trascender y precisamente el estudio de nosotros mismos, la atención a nosotros mismos, a nuestras problemáticas, a nuestros dolores, a nuestra falta de conciencia, a nuestra falta de madurez, es creo que incluso la atención a nuestra ignorancia es la que nos lleva a veces lo quiero decir de esta forma, si no le damos atención, ¿sí? Si no le damos atención a todas estas cuestiones, nos lleva a mantenernos de la misma forma, nos lleva a mantenernos bajo el sufrimiento, nos lleva a sentirnos de alguna manera infelices, ¿sí? Entonces, en el momento en que nosotros decidimos atender estas cosas, ¿sí? Y informarnos, leer, ir a consulta, ir a terapia. Yo ahorita estoy en un momento, creo que de cultivación propia, que es algo que llevo haciendo desde hace varios años, ¿no? Y creo que me estoy atendiendo desde otra forma, ¿no? Que es seguir investigando aquello que a mí me genera paz, seguir aprendiendo sobre aquellas cosas que creo que necesito seguir aprendiendo. Puedan ser cuestiones de salud mental, cuestiones de psicología, cuestiones de terapia, ¿no? Que me generan a mí herramientas para sentirme mejor, ¿no? Entonces pensaba en esto el otro día que iba manejando y dije, ya estoy cansado de sentir esto, ¿sí? Estoy cansado de sentir estas emociones. No quiere decir que estas emociones se vayan a ir, no quiere decir que la aversión vaya a dejar de existir dentro de nosotros, ni la infelicidad, ni el sufrimiento. Pero lo que sí quiere decir es que voy a tener más herramientas para cuando vengan estas emociones, estas sensaciones, y yo pueda de alguna manera controlar, ¿sí? Cómo me siento y controlar esas sensaciones que se generan adentro de mí. Eso es simplemente maravilloso. Eso es creo que uno de los pilares de este podcast y es a lo que nos dedicamos aquí en Voz de Bosque, ¿sí? Es a contribuir, ¿sí? A liberar al ser humano del sufrimiento. Creo que ese es uno de los pilares, no nada más del podcast, pero de mi vida. Y estaba leyendo sobre precisamente sobre esta frase, ¿sí? Y di con una lectura que me pareció bellísima, ¿sí? Y que es muy similar, irónicamente, a las enseñanzas que yo doy en mis clases de meditación, ¿no? Si te interesa aprender a meditar, si te interesa atenderte, puedes consultarme, puedes venir a tomar clases de meditación. Ahorita por el momento solo estoy impartiendo clases 1 a 1 en modelo taller.
y estoy dando consulta, ¿sí? Y una de las enseñanzas que yo comparto precisamente es en el 1 a 1, ¿no? Es eh, hacer o compartirle al estudiante más consciente, hacer al estudiante más consciente, compartirle herramientas para que sea más consciente. Una de ellas es el entrenamiento mental, ¿sí? ¿Cómo podemos tener estas herramientas para entrenar a nuestra mente y nuestra conciencia, que de ahí nuestra autoconciencia se modifique, se vaya llenando de herramientas, de artilugios, de técnicas, de metodologías para lidiar, para trabajar con estas cuestiones que pueden generarnos sufrimiento? Entonces, esta es una de las herramientas que yo comparto, ¿no? Es una historia sobre dos pajaritos, ¿no? Uno es muy miedoso, ¿no? Es este pajarito que tiene miedo a cualquier sonido, ¿no? Y lo voy a contar rapidísimo. Y el otro es el otro pajarito que es como más, más valiente, que es más aventurado, ¿no? Le dan ganas de explorar, rascar el suelo, buscar gusanitos y come y llega más pájaros y él anda por ahí brincando de rama en rama, ¿no? Y es tranquilo, es seguro de sí mismo, ¿no? Esos dos pájaros habitan dentro de nosotros. Está este que es temeroso, ¿no? Que todo el tiempo tiene miedo, ¿no? Y escucha un sonido y ¡fum! Rápidamente vuela y se asusta, ¿no? Y no come y es nervioso, ¿no? Y está este otro pajarito que es básicamente como más seguro de sí mismo. Nuestra mente trabaja así, ¿sí? Nuestra mente trabaja de forma dual en estos dos sistemas operativos. El que está encargado de la supervivencia, ¿no? Y está buscando cómo huir tal vez a cualquier problemática y le saca la vuelta, ¿no? Y es nervioso y genera ansiedad y preocupación, ¿no? Y está este otro que es como más seguro, más desenvuelto, más ligero, toma las cosas con más calma, no se cree todo lo que le dicen, no se cree todos los comentarios positivos o negativos que le puedan decir, simplemente tiene esta autoconfianza, ¿no? Entonces, hoy encontré precisamente una lectura antiquísima, ¿sí? de los Upanishads, que habla sobre precisamente esta analogía de estos pájaros, ¿no? Y es muy similar a lo que yo le cuento a los alumnos, ¿no? Entonces, regresando un poquito a esta cuestión, ¿no? El dolor y el manejo del dolor, creo, ¿sí? Que una de las cosas que nos puede hacer sentir mejor es primero darnos cuenta en qué áreas y departamentos de nuestra vida existe este dolor, ¿sí? Ya sea cuando yo me vaya a reunir con personas que no son muy gratas para mí, ¿sí? Eh, o que me generan o despiertan en mí cierta envidia, cierto malestar, ciertas ganas de no convivir, ¿no? De no estar en el mismo cuarto, habitación que esta persona, ¿no? Creo que lo que haríamos muy humanamente primero es tratar de evitar a estas personas, ¿no? Pero precisamente, y aunque esto es completamente válido, creo que hay una parte de nosotros precisamente que genera esta repulsión, ¿sí? Y a mí me gusta mucho esta frase que dice: el que nada debe, nada teme, ¿no? Pero también humanamente a veces nos es muy complejo dominar a nuestros propios demonios, dominar a nuestro carácter, dominar a nuestro ser, ¿sí? Y que no nos salga una mala cara, que no nos salga un gesto, que no nos salga una expresión desatinada, ¿no? Que no nos den ganas de no estar, que no nos den ganas de repente de desaparecernos, digo, ¿para qué voy? ¿Para qué vine? ¿No? Estas cuestiones son muy, muy humanas, ¿no? No se trata de dejarlas de hacer, sino simplemente estoy haciendo una invitación y te estoy compartiendo estas enseñanzas o estas frases, palabras, ¿no? De conocimiento, ¿no? Que ya están descritas en la filosofía, ¿sí? Hinduista en particular. En este caso estamos hablando del hinduismo, del yoga, ¿sí?
Y precisamente se habla sobre esto, ¿no? Sobre la repulsión, ¿no? Entonces, la repulsión se da primero que nada, va a llegar por alguno de nuestros sentidos. Va a llegar por el olfato, va a llegar por la vista, por el oído, por el tacto, también puede llegar a través de los pensamientos, ¿sí? Van a llegar estas ideas, estos pensamientos, estas sensaciones que me generan o placer o displacer, ¿sí? Entonces, la idea es aprender primero a observar aquello que nos genera displacer, aquello que nos genera malestar, ¿sí? Y una vez que nosotros nos estudiamos a nosotros mismos, creo, y nos damos cuenta de que hay cosas que me molestan, ¿sí? Creo que en el momento en que nosotros nos damos cuenta que hay cosas que nos molestan y permitimos que estas cosas que nos molesten se apoderen de nosotros y sean dueñas de nosotros, creo que de alguna manera en el trabajo personal, ¿sí? Ahí dejamos de ser dueños de nosotros mismos, ¿sí? Y ahí es cuando de alguna forma permitimos que esa persona, ese evento, ese recuerdo se apodere de mí, ¿sí? Y yo actúo en base a ese recuerdo, en base a ese displacer, trato de evitar, ¿sí? Entonces aquí en gran parte lo que pasa es que se pierde, hay una identificación, ¿sí? Luego hablaremos en el próximo podcast por ahí de esta temática, ¿sí? Pero lo que pasa es que de alguna manera dejo de ser yo, ¿sí? Porque vivo a través del recuerdo, vivo a través de la evitación, ¿sí? Y esto en esencia a lo que me lleva es a conectar con el dolor y con la frustración, con la infelicidad, y trato de una forma consciente, pero también inconsciente, de evitar esa situación. Evito a la persona, evito el recuerdo, evito estar en la misma habitación, evito ir a la cena familiar. Es pura evitación, ¿sí? Entonces, esta palabra vesha, ¿sí? Supone eh, que nos damos cuenta, ¿sí? Es algo que existe, o sea, existe esta repulsión a las cosas, existe esta evitación, existe este displacer, este dolor, esta infelicidad. Claro que existe este sufrimiento que se genera, sí, pero también de alguna forma puedo evitarlo, ¿sí? Puedo evitar ese desagrado, puedo evitar esa envidia, puedo evitar esos celos. Llamémosle como les llamemos, pongámosle la etiqueta que le pongamos. Sí, lo primordial, sí, es que se siente aversión, ¿sí? O sea, es displacer. Y una vez que yo me doy cuenta que ese displacer nace dentro de mí y surge dentro de mí, y decido de forma consciente no dejar que dirija mi vida y no dejar que dirija mis decisiones, ¿sí? Entonces, lentamente, ¿sí? Yo empiezo a ser una persona más libre. No quiere decir que no voy a validar estas emociones, no quiere decir que voy a ignorar, ¿sí? Pero puedo ser indiferente al dolor, ¿sí? Puedo ser indiferente al dolor. Si tú quieres seguir tu vida diciendo, es que esta persona me hace sentir así, me hizo, ¿sí? Vas a seguir viviendo en victimez. No quiere decir que no exista el dolor, no quiere decir que no exista el sufrimiento y que no sea válido, ¿sí? Aquí estamos dando herramientas, ¿sí? Para controlar nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿sí? Y vivir de alguna manera más libres de sufrimiento. Eso es lo que estamos dando de herramientas en este podcast. Si tú te identificas con esta visión de vida,
y quieres tener mayores herramientas, ¿sí? Para sentirte mejor, mayores herramientas para sentirte libre, para no cargar tanto bagaje, ¿sí? Tantas maletas y sentirte pesado y sentirte triste y encabronado y agüitado y lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, este podcast es para ti, ¿sí? Porque esto es a lo que nos dedicamos. Esto es a lo que yo me dedico en consulta, sí, es a hacer de alguna manera que las personas tengan herramientas para ser conscientes, ¿sí? No quiere decir que vamos a tratar de tapar el sol con un dedo y decir esto no existe, ¿sí? El dolor no existe, no trates de tapar el sufrimiento. No estoy hablando de esto, ¿sí? Estamos hablando de dar herramientas. Te recomiendo ampliamente, ¿sí? El podcast número 4, que es el que habla precisamente sobre no creer, bueno, no es este, es el sobre el victimismo, es el podcast número 4, ¿sí? Y también, si te resuena, puedes escuchar el podcast número 5, que es el que dice no creer todo lo que dice tu mente, ¿sí? Aquí estamos hablando en este podcast el día de hoy, que es el número 6, sobre fuentes de dolor e infelicidad. Y creo que una de las cosas que primero tal vez puede ocurrir y de las herramientas que damos nosotros en nuestras clases o que doy yo en mis clases, ¿sí? Es a enseñarnos a estudiarnos a nosotros mismos para darnos cuenta, ¿sí? Y ser autoconscientes de que pues puede haber cosas que me generan sufrimiento, ¿sí? Puede haber fuentes en mi vida que causan infelicidad y son reales y existen, y probablemente tú también tienes tus propias fuentes de infelicidad. Tú también tienes tus propias fuentes de dolor, así como yo tengo las mías, y precisamente por eso mismo estamos grabando este podcast, porque yo me topé con mis propias fuentes de infelicidad mientras manejaba y dije, carajo, o sea, ya estoy hasta la madre de estar dándole mi poder y mi felicidad a estas fuentes de dolor. Ya no quiero seguir viviendo evitando ir a donde se me place ir, o diciendo no voy a ir porque va a estar fulano, no voy a ir porque va a estar mengana. Es sumamente infantil de alguna forma. Y sí, claro que cuando hablamos de seguridad, pues no te vas a ir a meter a la boca del lobo, ¿no? Pero cuando hablamos de cuestiones emocionales, ¿sí? Anímicas, en donde tú puedes aprender a ser libre, ¿sí? Y no corres ningún peligro, pues entonces lo importante es no perder nuestra libertad, no perder nuestra alegría, ¿sí? No perder nuestras ganas de vivir simplemente por una persona, ¿sí? Nos minimizamos a nosotros mismos cuando cedemos eh, ese poder a otra persona, ¿sí? Entonces, precisamente estamos hablando de esto, como esa repulsión nos ata, ¿sí? Nos puede atar a lo mejor a seguir estando frustrados, ¿no? Nos puede atar a volvernos personas amargadas, a volvernos personas tristes, ¿no? Incluso esas experiencias de vida previas que hemos tenido nos pueden mantener encerrados en casa y nos puede llevar eso a una depresión, ¿sí? Porque también a lo mejor yo no desarrollo esta visión de decir lo pasado es pasado, ¿sí? Y yo no puedo seguir atado a esas experiencias de repulsión, a esas experiencias dolorosas. Esto va a seguir existiendo y viviendo en mi propia mente, en mi cerebro, ¿sí? La repulsión, la amargura, ¿sí? Habitan en mi mente, ¿sí? Por ahí se menciona que los grandes enemigos del hombre son la repulsión y el apego, ¿sí? Hay personas que los mencionan como los eternos enemigos del buscador, ¿sí? Y creo que cuando nosotros nos autorrealizamos, ¿sí? Y descubrimos esta inteligencia, ¿sí? De
liberación, ¿sí? Esta inteligencia a lo mejor que nos es accesible para empezar, porque esta información está allá afuera para ser descubierta, ¿sí? Y a través de esto nosotros nos podemos autorrealizar y permitirnos estar más en calma, permitirnos estar más contentos, permitirnos conectar con nuestra sabiduría o con la sabiduría. Pues esto es simplemente maravilloso, ¿no? Entonces, el apego y la repulsión van a ser estos eternos enemigos de alguna manera que van a vivir ahí. No quiere decir que no quiere decir que porque yo estudie, porque yo lea, porque vaya al psiquiatra, porque vaya al psicólogo, ¿sí? No quiere decir que esto mágicamente va a desaparecer de mi mente, ¿sí? El apego y la repulsión van a seguir existiendo en mí, ¿sí? Pero tal vez lo que yo voy a aprender a hacer es a trabajarlos, ¿sí? A trabajar con el apego a las historias donde yo soy la víctima, el apego a las historias de aquello que me genera repulsión, ¿sí? Entonces el chiste es tal vez creo, ¿no? Este conocimiento de nosotros, o sea, de cómo es que soy yo, el conocimiento del ser, ¿sí? Luego darnos cuenta, ¿sí? Que tenemos ese potencial de alcanzar a ser eso que queremos ser, ¿sí? Eso sería algo maravilloso, alcanzar a ser eso que queremos ser. Y a través, ¿cómo? Tal vez de la experiencia de ser eso que queremos ser, ¿sí? Y una vez que podemos desarrollar esa experiencia, empezar a vivir esa forma de ser que quiero ser, ¿sí? Hay personas a mí que me parecen maravillosas, que tienen esta facilidad para sentirse alegres, que son personas alegres, ¿no? En la mayor parte del tiempo, ¿no? Son personas alegres. A mí me parecen maravillosas, ¿no? Porque me contagian, ¿no? Y de alguna manera creo que yo quiero estar siempre cerca. Todos queremos estar cerca de personas que están alegres, que están riendo, que se ríen un poco de la vida, ¿no? Que tienen esta ligereza con los problemas, ¿no? No se toman tal vez tan en serio, ¿no? Estas personas obviamente también tienen noches oscuras del alma, ¿no? Y días no tan buenos, ¿no? Pero se experimentan a sí mismas también desde esa ligereza, ¿sí? Entonces lo que estamos buscando precisamente es como esta conciencia del ser, este conocimiento de mí mismo, ¿sí? Estas experiencias que me lleven a mí a la libertad, a la alegría, a vivir más ligero, ¿sí? Y creo que eh, hay tanta información por allá afuera de repente que es difícil. Ahora, tal vez con las redes sociales, tenemos una sobrecarga de información, pero antes de las redes sociales había información, ¿sí? Habían textos, habían citas, habían estudios, cantidad de información ahí sin ponerme muy específico, ¿no? Que nos puede generar bienestar, ¿no? Entonces la idea, de alguna manera, para ir cerrando, sí, es que nosotros lleguemos a este estado de conocimiento, ¿sí? En donde podemos darnos cuenta de que sí va a existir gente ojete, va a existir gente, ¿por qué no?, culera, ¿sí? Y yo no quiero ser presa, perdón que lo diga en este tono, ¿sí? Pero va a existir esta gente, ¿sí? Y yo no quiero ser presa de mis propios pensamientos y de mis propios sentimientos, ¿sí? Quiero ser libre también de mí mismo, ¿sí? Quiero ser libre de ese apego que me genera dolor. Quiero ser libre de ese apego que me genera esta historia en donde yo no puedo ser feliz, ¿sí? Y este apego a esta historia en donde a mí me hacen, es que fulano me hizo esto, ¿no? Creo que la persona que se vuelve libre de apego es una persona sin miedo, ¿sí? Por ahí hay un texto donde se habla de esto, ¿no? Y Krishna, por ejemplo, escribe esto, ¿no? Que dice, aquel que se vuelve libre de todo apego se volverá libre de miedo, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Hay cosas creo que solo se pueden experimentar desde el ser, ¿no? Desde este punto en donde yo me hablo a mí mismo y me digo, yo, como me llame,
decido ser libre, quiero ser libre. ¿Y qué puedo hacer para ser libre? Bueno, primero creo que una de las cosas que se puede hacer para ser uno libre es estudiarse a sí mismo, ¿sí? Conocerse más a sí mismo. ¿Y esto cómo se hace? Se hace con la reflexión, simplemente, ¿sí? No ocupas un gurú, no ocupas, tal vez en algún momento de tu vida vas a ocupar un gurú, alguien que te guíe, ¿sí? Algún maestro, algún religioso o lo que tú quieras, ¿no? Una persona sabia simplemente que te guíe, ¿no? Pero realmente lo puedes hacer tú solo también, ¿no? Como autoestudiarte, autoconocerte y decir qué áreas de mi vida requiero atender, qué áreas de mi vida necesito tal vez llevar un poquito más de estudio, de conciencia, de priorizar, ¿sí? Y creo que cuando empieces a hacer este trabajo, puede ser que surja esta voz de bosque o este maestro o este terapeuta, ¿no? Que te pueda ayudar. Y claro que sí, yo me propongo también para ser este terapeuta, precisamente por eso estamos aquí en este programa, ¿no? Pero me refiero básicamente a esto, ¿no? No es necesario, necesariamente, válgase la redundancia, que tú vayas y busques a alguien, ¿no? Creo que cuando tú desarrollas esta capacidad de verte a ti por dentro y decir, ay, esto duele, ¿cómo le hago para mejorarlo? ¿Cómo le hago para que no duela? Y mientras tú tengas esa inquietud y esa capacidad también de buscar aquello que necesitas, creo que vas a ir mejorando, vas a ir sanando, vas a ir de alguna manera volviéndote más sabio y más conocedor de tu propio camino, de ti mismo, ¿no? Entonces, básicamente es un poco esta la idea de este podcast. Les agradezco mucho a todas las personas que nos han estado escuchando, que nos han estado viendo, que han estado dando seguimiento de alguna manera en línea de todos los podcasts que hemos estado subiendo. Tuvimos nuestro primer podcast que fue Duelo, Pérdida y Ruptura Amorosa. También tuvimos uno que habla sobre la crisis de la salud mental masculina. Sí, viene un podcast interesante por ahí también. Vienen algunos podcasts ya que se están preparando. Sí, y voy a cerrar precisamente con esto, ¿no? Esta capacidad que tenemos de conocer al apego, sí, pero también en su versión eh, mm, inversa o negativa, sí, de lo que es la repulsión, el apego a esas cosas que me hacen sentir mal, ¿sí? Creo que cuando nosotros nos damos cuenta que muchas veces nosotros somos los que nos estamos dando con el látigo, ¿sí? Y nosotros estamos contándonos esta historia de es que ya me la sé, es que siempre hago las cosas igual, es que las cosas no van a cambiar, es que fulano no va a cambiar. Pues a la única persona que creo que le va a quedar cambiar va a ser a ti mismo, ¿sí? Porque si los demás no están cambiando, entonces te tengo una sorpresa, las cosas van a seguir igual, ¿sí? Y la libertad creo que viene precisamente cuando tú te das ese espacio para observarte, ¿no? Y dices, carajo, esto ya no me gusta, ¿sí? Veo que la otra persona no va a cambiar, entonces, ¿qué voy a hacer yo, ¿sí? Para yo lidiar con esta situación, ¿qué voy a hacer yo para yo sentirme mejor con esta situación? Creo que cuando uno se da cuenta que uno no necesita cambiar a las personas, sino simplemente aceptarlas como son, y cuando tú te das cuenta que tú puedes cambiar para mejorar, cambiar para no sufrir, cambiar para ser libre, cuando tú te cultivas a ti mismo para ser libre, ahí es donde uno descubre la magia, creo que de vivir. Ahí es donde uno conecta con la alegría, con la felicidad. Dices, carajo, o sea, gran parte de lo que me está pasando tiene que ver conmigo, con mi propia historia de vida, cómo yo me cuento las cosas, cómo yo me ensimismo con la misma historia y me cuento la historia una y otra vez, que me vienen y me están haciendo las cosas a mí, que alguien me está tratando de esta forma. Sí, va a haber personas que nos traten mal, sí va a haber personas que no nos traten bien, sí, sí va a haber personas ojetes por ahí, sí, claro que las hay, claro que existen las personas desatentas,
¿sí? Claro que existen las personas confundidas, las personas enfermas, las existen, ¿sí? Pero cuando nosotros desarrollamos esta capacidad de liberarnos primero a nosotros mismos en cómo liberarnos, creo que de nosotros mismos, ¿sí? Liberarnos de nuestra propia historia de sufrimiento y nos damos cuenta que existen un sinfín de recursos allá afuera para liberarnos de este dolor. Wow, ahí es donde realmente empieza esa magia. Ahí es donde tú dices, chispas quémenme. Mi abuelo tenía esta expresión que era cuando ya estaba listo para algo o ya estaba listo para comer o se ponía su chamarra, ¿no? Y estaba haciendo mucho frío, ¿no? Y se ponía su chamarrita y decía, ahora sí, chispas quémenme. Sí, era esta expresión de felicidad. Es como, órale, vente con todo lo que traigas porque estoy súper listo, ¿no? Entonces, precisamente, pues es eso, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos esta capacidad de observar a la aversión, observar al desagrado y de alguna manera, lo quiero decir así, de alguna manera inteligente con el desagrado, con la aversión, observarla de una forma de manera inteligente y decir, a ver, ¿qué me estás presentando? ¿Sí? ¿Por qué estoy sintiendo desagrado en este momento? ¿Sí? No necesitamos hacer un comentario. No necesitamos necesariamente pararle de alguna manera a la mente el discurso. Simplemente podemos observar a la mente y decir, aquí hay algo que me desagrada, hay algo que no me vibra, hay algo que no me gusta, hay algo que no me produce placer. Voy a estudiarlo, voy a verlo, voy a ver qué es lo que me genera este disconfort, ¿sí? O este displacer, y voy a ver qué me enseña de mí mismo, ¿sí? Porque es muy fácil juzgar al otro y es muy fácil decir que es el otro el ojete, que es el otro el que me hace sentir mal. Y puede ser que una persona sí tenga estas intenciones, ¿sí? Pero también es muy fácil juzgar y apuntar dedos y decir es que es el otro y nosotros no conocer lo que mueve a ese otro para que él sea como es. ¿Sí? Nosotros no sabemos qué es lo que está pasando por la cabeza de otra persona. Nosotros no conocemos la realidad de la otra persona. No sabemos cuáles son sus carencias, no sabemos cuál es su realidad, no sabemos quiénes son sus guías, quiénes son sus maestros, quiénes son sus padres, cuál es su situación económica, cuáles son sus traumas, cuál es su realidad. ¿Sí? Y las personas todas actúan desde ahí, desde precisamente lo que tienen o lo que no tienen. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esa capacidad de tal vez de desentendernos, ¿sí? O de ser indiferentes al dolor cuando surge dentro de nosotros y se genera este disconfort y este dolor, antes de que yo apunte el dedo hacia afuera, ¿sí? Observo adentro de mí y digo, aquí se genera dolor, aquí se genera incomodidad, ¿sí? ¿Y cuál es la historia que yo me he estado contando todo este tiempo? Que esa persona es un ojete, que esa persona no comparte, que esa persona no me invita, que esa persona no piensa en mí. Yo voy a seguir siendo preso de esos pensamientos, incluso de esas realidades, si yo no aprendo a volverme libre de ellas. ¿Sí? Entonces es necesario que yo empiece a ser indiferente a ese dolor, no que me vuelva ciego a ese dolor, no que lo tolere necesariamente, sino que lo controle, me vuelva indiferente al dolor porque va a seguir viniendo a mi vida, va a seguir presentándose en mi pensamiento, en mis emociones, en mis sentimientos. Me vuelva indiferente, decir, ok, aquí estás, dolor, gracias porque me estás haciendo consciente, gracias porque me estás mostrando aquello que debo de observar, me estás llevando a poner atención en cosas que yo no había puesto atención, ¿sí? Y claro que puedo tener cuidado con esas personas, claro que me puedo distanciar de esas personas que no me hacen bien, ¿sí? Pero también es necesario que me distancie de esos
pensamientos, ¿sí? Que yo sea indiferente a esos pensamientos, es decir, ok, está viniendo el dolor, está viniendo la aversión, la estoy sintiendo, ¿sí? Y no voy a permitirme ser preso de ella. No me voy a permitir ser preso de la infelicidad, no voy a permitir ser presa del dolor, ¿sí? Y entonces puede ocurrir algo que es bueno, puede ocurrir algo que es malo. Estamos hablando de salud mental, ¿sí? Algo que es bueno, algo que es malo, y yo lo puedo observar y puedo permitirme ser libre. No estoy hablando de lo antropológico, no estoy hablando de lo social, no estoy hablando de política, aunque todo esté de alguna manera relacionado. Estoy hablando concretamente de la salud mental, de lo que ocurre en mi sentir, en mi mente, ¿sí? De lo que yo puedo tener hasta cierto punto control, ¿sí? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Me hubiera gustado de alguna manera profundizar sobre algunas temáticas. Las iremos profundizando conforme se vayan organizando estos siguientes capítulos. Y de nuevo, por si quedó alguna duda sobre esta palabra por ahí que mencioné en el principio del podcast, esta palabra que nos lleva al estudio de este apego, ¿sí? O de alguna manera esta repulsión, ¿sí? O de este dolor, ¿sí? Esta aversión. Esta palabra se llama o se pronuncia dvesha, ¿sí? Y se escribe D-V-E-S-H-A, ¿sí? Esto está considerado como una de las cuestiones que generan aflicción en el ser humano, ¿sí? Y bueno, si quieres saber más sobre el tema, te invito a suscribirte a nuestra lista de correo, en donde puedes recibir descuentos, invitaciones a clases, próximas clases que vamos a estar teniendo, próximos talleres, próximos podcasts completos sin censura y con más material por ahí que vamos a estar y que llevamos tiempo produciendo y subiendo. Ya solo se va a subir a un solo espacio en donde nuestros suscriptores a esta lista van a tener un acceso total. También si deseas venir a trabajar con nosotros algún tipo de las terapias que estamos trabajando, que estoy impartiendo, pues adelante. Estoy impartiendo hipnosis clínica, la cual es una terapia que de alguna manera trabaja más con las herramientas que tiene el paciente. Trabajamos más de forma directa conectados con el subconsciente, con aquello más, en vez de trabajar de una forma como se trabaja en la psicología, que es lo cognitivo conductual. En este caso, la psicología cognitivo-conductual, trabajamos más con las herramientas que tiene el paciente, accediendo un poquito, pues sí, a lo que es el subconsciente, ¿no? A través de ejercicios y frases, pues que nos ayudan, ¿no? De alguna manera a vernos por dentro, ¿no? También estamos trabajando lo que es el mindfulness, la meditación 1 a 1. Estamos trabajando también terapia sistémica, familiar y de pareja, ¿sí? Y estamos últimamente trabajando, han venido muchísimas consultas, muchísimas peticiones a trabajar lo que es logoterapia, que es la terapia del sentido de la vida desarrollada por el psicólogo Viktor Frankl, ¿sí? Esta terapia es maravillosa, ¿sí? Porque nos permite de alguna manera conectar con ese yo verdadero, que muchas veces se encuentra perdido cuando vienen estas cuestiones de crisis existencial, ¿no? En donde tal vez me siento yo como sin saber para dónde ir, que me siento perdido de quién soy, ¿no? Me siento en este momento de crisis en mi vida donde tal vez no tengo claro qué es lo que quiero, no tengo claro por qué hago las cosas que hago, no tengo claro si quiero estar en el mismo trabajo que he tenido en los últimos años. He perdido el sentido incluso tal vez de seguir trabajando en lo que trabajo, ¿no? O incluso de seguir viviendo, ¿no? O de estar en una relación, tal vez de pareja, ¿no? El sentido del trabajo, ¿no? La logoterapia es algo bellísimo porque nos conecta precisamente con el sentido nuevamente. Es una terapia que últimamente ha estado llegando mucho,
¿no? Entonces, si te sientes llamado a trabajar alguna área de tu vida, yo trabajo terapias diversas de forma integral, ¿no? Y podemos trabajar pues con varias herramientas, ¿no? Lo que es el mindfulness también es simplemente maravilloso. Podemos trabajar meditación uno a uno, podemos trabajar prácticas de respiración consciente, ¿no? Ejercicios que te lleven precisamente de una forma más ligera tal vez a conectar con la autorreflexión, a liberar la tensión en tu vida diaria, ¿no? Desde que vamos despertando, manejando, qué hacer, por ejemplo, cuando nos sentimos afligidos. Tenemos bastantes técnicas por ahí para compartir. Y si de alguna manera te resuena esto, te sientes con ganas de ya atender por fin esto que te está molestando, ¿no? Que te está quitando el sueño, que te está generando ansiedad, entonces no dudes de darnos por ahí un mensajito, echarnos un mensajito por nuestro WhatsApp, nuestra página personal. Está también por ahí en Facebook, que es T de terapeuta, T.Tonali Magana. Por ahí me encuentras Tonali Magaña en Facebook. Y te invito a que te animes a consultar. Tenemos por ahí consultantes pues, de varias partes de México, locales, y también en Estados Unidos, que trabajamos online por si no estás aquí de forma local. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. También si gustas proponer, mandarnos un audio por ahí a nuestra cuenta de WhatsApp y proponer alguna temática como ya lo han hecho en los podcasts anteriores, nos será excelente escucharte. Te mando un fuerte abrazo. Esto es Voz de Bosque. Mi nombre es Tonali Magaña y hasta la próxima. Todo va a estar bien.